simplemente como héroes bíblicos, ¿verdad? Héroes de la fe, como lo dice en Hebreos 11, los héroes de la fe. Pero hoy lo vamos a ver como una muestra de lo que sucede con cada uno de nosotros en la vida. 1 Samuel capítulo 17, verso 8, cuando usted lo vea me dan un amén. Ay, nomás dos lo vieron. Los demás oramos para que les abran los ojos a su nombre. Así dice la Escritura, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 1 Samuel capítulo 17, versículo número 8. Amén. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel, diciéndole: ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. Oramos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, siempre alumbrará el camino por donde hemos de ir. Gracias porque en ella encontramos la fortaleza, la confianza, la semilla que en nuestra vida, al ser recibida, provocará una fe que nos llevará, Señor, a hablar, a defendernos y a saber que este asunto es un asunto personal de cada uno de nosotros en nuestra relación contigo y en relación con nuestros adversarios. Concédenos, Señor, que en medio de esta palabra podamos salir fortalecidos sabiendo el Dios tan grande que está con nosotros. En el nombre de Jesús, usa mi vida, Señor. Bendigo a tu pueblo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aquí en esta porción que vamos a estar considerando, el Señor me ponía que me enfocara bastante en este hombre que apareció, que dice que era un filisteo. Aparece Goliat, aparece Saúl y aparece también David. Y para esto quiero decirle que los filisteos siempre fue un pueblo enemigo del pueblo de Israel. Usted y yo, cada vez que veamos la escritura nos vamos a dar cuenta que los filisteos son los palestinos. Usted sabe que los palestinos son los que pelean contra Israel. Ellos son los filisteos. No lo digo yo, lo pude ver aquí en una versión de la Biblia que hoy le voy a leer. Pero me llama mucho la atención acerca de Goliat. En otras ocasiones hemos considerado a Goliat como el temor, hemos considerado a Goliat como el alcoholismo, como el espíritu que induce al alcoholismo, pero hoy vamos a verlo como el filisteo, porque dice que él era el que decía: ¿acaso no soy yo filisteo? Entonces los filisteos tenían características y tenían funciones y lugares de estrategia para atacar contra los hijos de Dios. Y aunque estas batallas sucedieron allá en Medio Oriente, como Goliat fue un ser que fue derribado y fue muerto, quedó su espíritu. Porque déjeme decirle que cuando la gente se dedica a derramar mucha sangre, literalmente por homicidios, por guerras y todo eso, la tierra queda manchada, y entonces hay espíritus que se dicen que donde está el cuerpo muerto, ahí se juntan los buitres, dijo el Señor Jesucristo. Entonces el espíritu de aquellos seres no se va, hermano. Mucha gente cree que todos cuando mueren se van al cielo, pero no. Goliat no se fue al cielo. Goliat se quedó, hermano, causando entre el ámbito de los filisteos espíritus que incitan y llegan y atacan a los hijos de Dios. Y aunque no los vemos literalmente, pero sí por sus características nos vamos a dar cuenta que tanto hemos peleado usted y yo contra filisteos. Porque desde que nos hicimos hijos de Dios, o nos hicieron hijos de Dios, o cuando aceptamos ser hijos de Dios, nos vamos a dar cuenta que hubo algunas cosas que nos confrontan en la vida. Yo no quiero que veamos ahora a David y a Goliat solamente como nuestros héroes bíblicos, sino que vamos a considerar
quién era Goliat. En 1 Samuel capítulo 17, pero en el verso 4, dice así: entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat. Eso es donde le decía que era en lugar de uva, prensas de uva, donde se sacaba el licor, cuya altura era de 6 codos y un palmo. ¿Quién era Goliat? Un filisteo, pero dice que era un campeón. No era cualquier filisteo, no era cualquier personaje que no tenía poder. Era un gigantón abusivo que por sus generaciones considerado como campeón. Quiere decir que había peleado muchísimas veces y él por eso venía con esa actitud de buscar que le pusieran un hombre con quien pelear, y sabía que le iba a poder matar porque ya había matado a muchísima gente, porque era un campeón. Las peleas no eran peleas de 12 rounds, eran peleas a muerte. Y yo quiero que usted sepa que el enemigo, cuando pelea, viene con intenciones de seguir siendo campeón. Aunque ya Jesucristo lo venció, pero trata de pelear con los hijos de Dios. Y él, aunque haya sido un campeón, haya ganado muchas batallas, con Cristo no pudo. Y le tengo buenas noticias: la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Así que por muy campeón que sea, se encontró con un hijo de Dios. Y por muy bueno que sea para pelear contra todos sus adversarios, se está enfrentando contra hijos de Dios. Esto lo tengo que poner por delante para que usted no se me intimide con algunas cosas que vamos a considerar. Pero vea en Génesis capítulo 26 y verso 14, cómo en diferentes ocasiones hubo batallas contra filisteos. Y miren lo que ellos promueven. ¿Cómo son sus estrategias? ¿Cómo puede quizás usted estar peleando contra un filisteo y usted quizás ni cuenta se da? Pero hoy Brenda va a agarrar una llave ahí tremenda con su petición por el tema de hoy. No, ni iba ni a orar antes hasta el final, pero mejor una vez lo quise hacer. Pero dice así, Génesis 26, 14, hablando, hermano, dice que pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre. Está hablando de la descendencia de Abraham. Y los filisteos le tenían. ¿Quién de aquí no ha lidiado con gente envidiosa? ¿Sabe por qué es tan importante saber de esto? Porque ¿qué es una persona envidiosa? Una persona que se acerca y no se alegra con el bien que tú tienes. Es una persona que se acerca y se finge estar contenta con lo que te ve a ti ser feliz, pero realmente no lo es. Y entonces son enemigos muy encubiertos, porque se disfrazan como ángel de luz, como alguien que se goza contigo en tus alegrías, pero realmente no lo tiene así, sino que algo le mueve y es la envidia. Entonces la envidia es un filisteo. Hoy vamos a pelear contra los filisteos. Amén. Y vamos a identificar que la envidia es un armamento que él usa, pero lo tremendo es que cuando llega un espíritu de envidia y pasa junto a una persona, la pone envidiosa. Cuando un espíritu de temor pasa junto a uno, lo pone asustado. ¿A usted, alguno le ha llegado por ahí algún espíritu de temor en la noche? Que hasta tiembla uno, hermano. Porque lo que ese espíritu es lo que causa donde quiera que se acerque a la persona que está ahí. Entonces dice que estos filisteos le tenían envidia. Ahora, Abraham, Isaac y Jacob, ellos profetas, sin embargo les tenían envidia. Entonces ellos llegaban y abrían unos pozos, luego llegaban, les tenían envidia, los filisteos venían, se los tapaban. Quiere decir que cuando una persona envidiosa se acerca y envidia el bien que tú tienes, te estorba. Por eso hay que correr a los envidiosos, al espíritu de envidia, más que a las personas. Porque muchas veces las personas son tomadas por un espíritu de envidia, y entonces en vez de que sean de bendición, son causa de pérdida. En el aspecto felicidad, paz, abundancia, en lo material, en lo emocional,
La envidia. Yo estaba viendo cómo Goliat decía que él era un campeón, pero fíjese, me encontré una Biblia que se llama del oro. Y esta Biblia dice así: tuvo rebaños de ovejas y ganados mayores y muchísimos criados y criadas. Quiere decir, hermano, que los hijos de Dios los tiene para bendecirlos en abundancia. Dice que tenían muchos rebaños, ovejas, ganados, muchísimos criados y criadas. Quiere decir que ellos no se movían así de estar al pan de cada día, sino que también, así como hay el día, el tiempo y la escasez, también llega el tiempo y la abundancia. Pero cuando llega el tiempo de la abundancia, llegan los envidiosos, porque no se quedan contentos de que uno esté prosperando. Y entonces dice: por lo cual envidiosos de los palestinos. Aquí dice que eran los filisteos, eran palestinos en la Biblia de oro. Esta versión dice así, y en esta otra versión dice así: mire, llegó a tener tantas ovejas y vacas, tantos sirvientes, que despertó la envidia de los filisteos. Cuando nosotros decimos: Señor, bendíceme, y el Señor dice: bueno, pues el que busca halla, ahí te va. Pero junto con ello se acercan los filisteos, los envidiosos, y la envidia. ¿Y por qué a usted le va bien y a mí me va tan mal? ¿Y por qué a usted sí le dan y a mí no me dan? Y entonces eso empieza a ocasionar que se mueva un ambiente de pérdida, porque como que se lo quieren arrebatar la bendición. Abraham se tuvo que andar moviendo de lugares para hacer unos pozos, porque los filisteos le tenían envidia. Oiga, qué tremendo, pero no podemos salir huyendo de esta vida porque alguien esté envidioso. Tenemos que lidiar con la envidia, pero como un filisteo, a cortarle la cabeza. ¿Cómo le hizo David? ¿Cómo le hizo al envidioso Goliat? Le dijo: tú vienes a mí con espada y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahorita vamos a ir más para allá. Pero por lo pronto, entonces yo me fui a buscar en los originales de la palabra envidia, y me pude dar cuenta que se escribe Caná, pero con Q, no con K. No es Canaán, la tierra de Canaán, sino Caná es con Q. Y esta significa envidia o celos amargos. Hay dos cosas con las que muchas veces, hermano, nosotros fuimos atacados desde niños, con espíritus de envidia y con los celos amargos. ¿Qué son los celos amargos? Los celos amargos tienen una diferencia de la envidia, no es lo mismo, aunque están relacionados en alguna forma, pero la envidia es causada cuando otra persona está codiciando lo que usted tiene, y entonces viene así como una disputa en el ámbito espiritual: por qué usted tiene y por qué yo no tengo. Y cuando están esos sentimientos, porque recuérdese que todo lo que respira es movido por espíritu. Dios sopló espíritu de vida en la vida de Adán y cobró movimientos, porque lo formó del polvo de la tierra. Entonces todo lo que tiene que ver con movimiento es espíritu. Entonces la envidia es causada por aquello que reclama: ¿por qué tú sí tienes y yo no tengo? Pero los celos está cimentado en el temor de perder lo que ya se tiene. Entonces la envidia es: él sí tiene, pero yo no tengo. Pero los celos es: lo que yo tengo, no quiero que nadie me lo quite. Y si me pongo a defenderlo con actitud contraria, entonces es sufrimiento y es padecimiento, es inseguridad. Entonces ahorita vamos a estar considerando algunas cosas que provocan, hermano, la envidia. La envidia involucra deseos negativos y positivos, porque por envidia una persona puede ser como en un cierto sentido competitiva con los demás, porque quiero tener más que los demás. Como tú tienes y yo no tengo, te voy a demostrar que yo sí puedo tener, y eso se hace rebelde. Hombres, pero hasta predicadores podemos tener ese problema. Algunos predican a Cristo por rivalidad. ¿Por qué ese tiene más ovejas que yo?
¿Por qué ese tiene una congregación tan grande y tantas ayudas y tantas bendiciones y tanto dinero y esto y el otro y yo no? La envidia puede llegar en cualquier momento a quererse hacer parte de uno, pero nosotros tenemos que ponerle un alto y decirle: yo tengo lo que tengo porque Dios me lo ha dado y tengo que estar contento con lo que tengo. Porque cuando uno no está contento con lo que tiene, entonces empiezan a haber problemas, y los problemas muchas veces están en las emociones. Entonces la pelea que tenemos que vencer es, primero tenemos que ser dueños de nosotros mismos. Porque ¿de qué serviría, hermano, estar peleando contra el diablo si estamos haciendo sus mismas obras? Si estamos lidiando con los espíritus que él avienta. Porque cuando avienta lanza y jabalina son espíritus de maldad. Y si se llega a clavar en uno, después ahí anda uno con las mismas actitudes de él. Por eso le dije que hoy iba a tener un enfoque de liberación, porque no queremos las obras del diablo en nuestra vida. Y la envidia no es una obra de Dios. Ahora, honestamente, cierre sus ojos. ¿Cuántos de aquí hemos tenido envidia? No me levante la mano, pero usted revise su vida. Si ha habido situaciones en las que a veces siente envidia de que alguien esté prosperando y usted no. Que alguien esté prosperando y yo no. Eso es algo que a veces sucede. De repente, cuando se da cuenta uno que sí ha tenido uno la envidia, causa tristeza. Porque dice: si yo soy cristiano, si yo vengo a la iglesia, si yo tengo a Dios, ¿por qué a Dios a unos sí les da y a otros no? A todos les da. Pero ¿por qué a algunos les luce más y a otros no? Porque cada quien va en diferente situación. Pero me pude dar cuenta que cuando uno se entristece, hermano, llega un pesar, porque dice como demasiada sentimiento encima de que, pues que yo soy menos. Y usted: yo no soy menos que nadie. Dios nos mira a todos como el cuerpo de Jesucristo, y tan importante es la cabeza como los pies. Porque la cabeza puede pensar que quiere hacer algo, y si no tiene pies, ¿cómo va a ir? Entonces somos importantes todos. Y dice la Escritura que Dios viste con mayor honra a las partes más vergonzosas. ¿Verdad que ahí usamos hasta doble porción de ropa? Interior y exterior. ¿Por qué? Porque para Dios tan importante es uno como otro, en cada quien en la función que tenga. Amén. Ahora fíjese una cosa: cuando una persona siente envidia, le llega dolor. ¿Por qué a él sí? ¿Por qué a mí no? Pero ese dolor que llega emocionalmente se puede convertir en dolores físicos, sin motivos de algún órgano dañado. Porque a veces, hermano, padecemos dolores. ¿No será que por ahí traemos una infiltración de envidia? Y entonces el dolor emocional se puede convertir en un dolor físico. Ahora, ¿qué cuando te están envidiando a ti? De repente empieza uno con dolencias. Ay, ¿por qué me duele la espalda? Alguien está tirando por su envidia dardos encendidos. Y de repente entra el dolor. Por eso es que tenemos que saber defendernos contra la envidia, para que no llegue y se meta y luego nos haga a nosotros personas envidiosas. Porque ¿cómo tira el enemigo? Dice que tenemos que tener el escudo de la fe para poder apagar sus dardos encendidos. Y cuando él avienta un dardo con lumbre, ¿qué cree que va a hacer el dardo cuando llegue? Pues va a incendiar. Y si avienta un dardo de celos amargos, ¿qué cree que va a hacer con la gente? Al rato se va a poner amargosa, con celos. Y a veces tendrán motivos, pero los celos amargos no. Hay celos de Dios, y el celo de Dios es justificado. Pero los celos amargos no son justificados, porque lleva su nombre amargura. Y Dios no nos ha dado un espíritu de amargura, sino que nos ha dado un Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando una persona se esfuerza por mejorar en sus finanzas, o en una carrera, o en un estudio, o en calificaciones, o algo,
Y no logra uno superar más allá del triunfo, sino que se queda por ahí reprobado o atorado. Es una frustración. Hay gente que dice, me la pasé estudiando toda la noche y a la hora del examen de nada me acordé. Y no es justo que yo me haya quemado las pestañas para salir reprobado. Y entonces dice, ¿para qué sigo estudiando? Frustrado. Hay gente, hermano, que se propone a tener un buen trato con su familia, pero algo no sale bien y llega la frustración, tanto que me esmeré en hacerle los chilaquiles porque ni siquiera se los comieron. Hablando de una ama de casa, pero hablando de un varón, tantas horas que trabajé extra para que a la final de cuentas me salgan con el refrigerador se descompuso. Y nomás estoy trabajando y buscando y sudando para que todo se me esfume. Y entonces dicen, ¿ya para qué más trabajo? Mejor de homeless. Ay, padre, se reprenda al diablo, hermano. No podemos rendirnos ante situaciones. ¿Usted cree que David cuando se enfrentó a Goliat de verlo tamaño te dijo, no, ni para qué peleo con este gigantón? Pero como no peleó sus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor, entonces pudo salir triunfante. Cuando se enfrentaron los dos, rivalidad. Nosotros hasta en la televisión vemos la novela Mi Rival. Rivalidad. Diga usted, yo no tengo ningún rival. Ni el diablo es mi rival. Dios está conmigo. Y tiene para mí, tiene para él y tiene para todos. No somos rivales unos de otros, hermano. Entonces la rivalidad es algo que muchas veces, hermano, cuando llega, está uno compitiendo con la gente. Y ese trae zapatos nuevos, yo voy a poner unos zapatos más nuevos. Ese le brillan, yo le voy a sacar shine. Y si aquel hermano resulta que se fue aquella al salón de belleza, pues ahora yo me voy también al salón de belleza. Y si trae sus cejas bonitas, pues que me pongan unas de cera, aunque sea. Santo su nombre. No podemos estar teniendo rivales. Dios tiene a cada quien para cada cual. Y de asombro es una cosa, el mismo Dios que tiene amor para mí, lo tiene para usted. Para él y para ella y para los que vienen en camino. Dios tiene suficiente amor para todos. ¿Por qué rivalizar unos contra otros? Pero ¿sabe que en este sistema de vida nos enseñan a ser rivales? A competir. Y lo vemos en el box. Y sale su rival. ¿Y a cuál le vas? Yo le voy a Cristo. Diga usted, yo le voy a Cristo. No ningún rival terreno. Tenemos a alguien que ya venció. ¿Por qué a veces nos andamos comparando unos con otros? ¿Por qué a veces decimos, es que se ora mucho y le salen bien las cosas porque de seguro hay una? Y le aseguro que ni hay una. Porque a veces sacamos un montón de conjeturas. Y entonces de repente, hermano, las comparaciones. No, lo que pasa es que le cae bien al manager. Y por eso anda bien contento, porque de segurito que le están pagando bien. Y luego resulta que ni bien le pagan, gana hasta menos. ¿Y por qué compararse unos con otros? ¿Sabe usted que Pedro y Juan tenían rivalidad y competencia? Dice que cuando dijeron que Jesús había resucitado, que estaba movida la piedra, que ya no estaba, porque unos ángeles vinieron a sacar, dice que corrieron a ver al sepulcro y uno corrió más rápido que el otro. Pero dice la Biblia que no es de los ligeros la carrera. No es de que a ver quién llega primero. Oiga, entonces la rivalidad es algo que en este mismo sistema es un espíritu filisteo que está ahí. ¿Por qué dice que era un campeón Goliat? Porque no había quien le ganara. Usted sabe una cosa, Jesucristo venció a la muerte y al Hades. Venció la muerte y el pecado. Y como eso ya está ganado, no tenemos que andarle demostrando a nadie nada, que somos o no somos. Somos lo que somos porque así nos hizo Dios. Si algunos tienen un don, no podemos rivalizar aquí. Yo tengo que mostrar que el don se mueve más poderosamente en mi vida. Porque imagínese usted a alguien que tiene don de profecía.
Y luego que empiece la rivalidad y venga la competencia. Y pues me voy a aventar aunque sea una profecía de esas inventadas para que, a ver cómo le quedó el ojo. No, no podemos rivalizar. Entre profetas no puede haber rivalidades, ni entre hijos de Dios tampoco puede haber rivalidades, ni competencias. Ahora, tampoco en el matrimonio puede haber competencia. ¿A que yo soy más trucha que tú? ¿A que yo gano más que tú cuando los dos trabajan? Oiga, porque a veces uno está... Y entonces cuando no se logra el triunfo, luego de repente empiezan, hermanos, sentimientos de inferioridad. No, es que pues yo no fui a la escuela. No, pues es que yo no estudié. No, pues es que yo nomás me la paso barriendo. Mire, lo que usted desempeñe no tiene nada que ver. De todas maneras, Dios, delante de los ojos de Dios, usted es lo que es. No crea que Dios... Yo le voy a decir esto, perdón, espero no agraviar a nadie, porque creo que ahorita no hay nadie aquí de los que me han dicho así. Pero en un tiempo alguien me dijo un día, hermano, es que yo no soy como para estar de ujier, yo soy para predicar el evangelio en el púlpito. Y yo, wow, es que no podemos, no hay lugar que uno pueda estar sirviendo al Señor que no pueda ser recompensado. Por eso dice, si no te cansas de hacer el bien, a su debido tiempo segarás. Entonces quiere decir que para cada quien Dios tiene un día. Por eso dice, alégrate que te ha llegado tu día. Porque así como llegan las tempestades y las enfermedades, también llegan las sanidades y la calma. Y Dios tiene para cada uno, pero no puede uno estar ahí compitiendo y diciendo, yo soy mejor que él. No, de segurito aquel le hizo la barba al pastor. No, este asunto no es así. ¿Cómo nosotros nos podemos agarrar el favor de Dios? ¿Qué hicimos para ganarnos el favor de Dios? Más que recibirlo, hermano. Porque ni lo andamos buscando. Él fue el que nos encontró. Y dice, te veo yo a ti como una perla preciosa, pero ahorita parezco piedra roñosa. Pero te voy a... ¿Sabe cómo dicen que las ostras sacan las perlas? Agarran por ahí una piedra y la agarran y con la lengua la están así. Y por años y años y años y años. No crea que con 3 meses de sobadita ya se le quitó lo roñoso. Entonces todavía tenemos chance, ¿verdad? Que nos sigan sobando con la lengua, ¿verdad? Con tanto mensaje, tanta predicación, ¿verdad? Pero de repente nos van a dejar, hermano, así como perlas preciosas. ¿Usted no ha leído en la escritura que dice que en el reino de Dios hay unas perlas de tamaño de una puerta? ¿De qué tamaño estará la ostra? ¿Y la lengua que les predicó? Santo su nombre. Es el Señor el que manda su palabra y cambia todas las cosas. Y si tuvo para quién ponerlo de puerta, mire, Jesús un día dijo, yo soy la puerta del que por mí entra. Entonces el ujier es una parte de lo que Jesús es. No se sienta usted nunca poca cosa porque ahí está de ujier y no avanza. ¿Cómo que no avanza si está en... Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Y a poco no avanzó? Se sentó a la diestra del Padre. ¿Y acaso no dice que tiene ahí lugares para los suyos? ¿Y tú y yo somos de los suyos? Entonces, ¿dónde hay que mi servicio no es tomado en cuenta? Pues es que no se trata que lo tome en cuenta el hombre, se trata que lo tome en cuenta Dios. Ay, hermano, de aquí voy a salir con ganas de servir de ujier a su nombre. No crea que nada más se imagina si para el privilegio más importante fuera solamente subir al púlpito a predicar. ¿Cómo ha oído usted que dicen que se sienten los que suben a predicar aquí? Lo más reciente nos acaba de recordar Eduardo, ¿verdad? Dijo, aunque siempre estoy aquí, pero aquí como que es diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay responsabilidad. Pero si la palabra la da el Señor.
Ah, gloria a Dios. Ahora, que cuando uno, hermano, está anhelando lograr un triunfo y no se le concede, se empieza uno a angustiar, se empieza a poner uno ansioso. Mira, hermano, cómo atacan los filisteos el sistema nervioso, el sistema emocional, el sistema de la estima, de que si te sientes que no lo logras porque estás feo. Dicen, según escuché, que David era un hombre muy hermoso parecer, pero cuando se enojaba era terrible, era como si encontraran un oso furioso. ¿Y qué persona furiosa está bonita? Voltea a ver el que está cerca de usted. Cuando te pones furioso, ¿te ves bonito? No, ni quiero ver ese lado. No quiero ver ese lado. ¿Pero qué? Cuando estás contento, ay, sí, ¿verdad? Ese lado sí me gusta, ¿verdad? Pero el lado de la furia no. David tenía esas dos partes, y usted y yo también, porque somos, hermano, carne y hueso. Tenemos alma y tenemos espíritu, pero también tenemos carne. Y entonces fíjese que cuando una persona pasa mucho tiempo en su lucha interna, porque no se logra lo que uno quiere, se empieza uno a poner nerviosito y ansioso, y de ahí surgen enfermedades. ¿Por qué a la gente le da a veces asma? ¿Por qué a veces a la persona se le sube la presión de la sangre? ¿Y por qué a veces como que se le baja la presión de la sangre? ¿No será por los altibajos de las emociones? No, hermano, es que le pone mucha sal a la comida. Eso dicen los médicos. Pero nosotros no somos solamente cuerpo de carne, también tenemos alma, y en el alma muchas veces está la ansiedad, la angustia, la preocupación. ¿Y será que esta semana, este mes, alcanzo a pagar la renta de la iglesia? Yo ya me estaba poniendo ansioso. Padre bendito, faltan $1,000. ¿Qué hago? Pero ¿sabe qué dije? Es que estoy cometiendo un error bien grave. Le estoy diciendo me faltan, en vez de decirle, Señor, te faltan. ¿Cómo la ve? Cuando usted esté en problemas económicos, dirá, Señor, tú nunca has quebrado. Y yo soy tu hija, yo soy tu hijo, y tú eres mi proveedor, mi pastor. Esto está delicado, pero él dijo un día así, que le dijo a Dios, Señor, tu palabra dice que el que no provee para su casa y mayormente para los suyos, negó la fe. Así que, Señor, tú no puedes perder la fe, porque eres el autor y consumador de la fe, así que provéeme. Qué atrevido, ¿verdad? Yo no me animo mucho a hacerlo así, pero no he llegado a ese nivel. Pero es su palabra, y él la dijo, y él no se tropieza con lo que predica. Entonces, cuando ve a alguien que le crea su palabra y la aplica, entonces está venciendo filisteos. Porque el filisteo le va a decir, ya Dios ya no te va a proveer, ya Dios se olvidó de ti. ¿Por qué? Porque tú no eres mejor que aquel. ¿Por qué? Porque te sientes que no vales nada. Si valemos la sangre de Jesús. La sangre de Jesús no fue derramada por los demonios, fue derramada por nosotros. Y dice Pedro que somos llamados carísimos. ¿Usted se ha encontrado algo que no tiene valor, que cueste mucho dinero? Los de las reliquias están bien amolados, hermano. Una carcacha vieja que la tienen que empujar para echarla a andar vale más que un carro nuevo. Es que es reliquia. Ay, padre, están medio tontitos, ¿no? Usted se agarrara de $30,000, agarraría una carcacha vieja o un carro nuevo. Pero la carcacha le da un martillazo y le rebota el martillo, y en cambio el carro nuevo le da un martillazo y le hace un hoyo. Pues sí, está más nuevo, pero se siente más a gusto cuando lo maneja. Corre más recio y parece que va despacito. En cambio la carcacha la van empujando y se va jaloneando. Pero ¿por qué le dan tanto valor a las cosas viejas?
como a las nuevas. Entonces yo les voy a decir una cosa, no somos cualquier cosa, no somos ninguna carcacha vieja, ya somos una nueva criatura. ¿Amén? ¿Por qué darle más valor a la carcacha vieja de lo que éramos antes que lo que ahora somos en Cristo? Ay, hermano, antes no dábamos una, pero ahora dieron todo por nosotros. Había alguien que decía, por este ni un penny, pero el Señor dijo, todo el reino de Dios. Dejaron que bajara el Hijo de Dios a la tierra para venir a buscarte y te encontró. ¿Dónde está que vales poquito? Y usted, yo no soy cualquier cosa, yo valgo la sangre de Jesús. No es mi vanidad, sino lo que Dios hizo por mí. ¿Sabe usted que hay gente millonaria que no tiene la salvación? Hay gente millonaria que está enferma. En cambio aquí a veces ni siquiera para el medical, ni para el Medicare, pero oran por ti, te sanas. ¿A cuántos de aquí los han orado con una oración se han sanado? A ver, levante la mano. Ay, hermano, qué tremendo que hasta cánceres se quitan. En cambio, un millonario que no tiene esa fe puede gastar toda su fortuna y nomás se va a quedar así todo estresado porque se va a quedar sin dinero. ¿Usted se estresa mucho cuando no tiene suficiente dinero? Porque si aprendemos a ser libres de eso, del tener, entonces va a llegar el enemigo a decir, mira, ya se te descompuso aquí, al rato me dan otro. Qué bonito los niños, ¿verdad? Que cuando agarran un juguete y se lo quitan, va y se entretiene con otra cosa. Pero qué tremendo cuando uno está chico, ¿verdad? Que le quitan uno, no, es mío. Y así estamos a veces los adultos, peleando, hermano, lo que nomás nos está estresando y nos está haciendo que se nos suba la presión de la sangre. Muchos problemas de salud tienen que ver con filisteos, porque son reacciones. La gente le sacan un susto y se le sube la sangre, hermano, se le baja, no sé qué siente, pero siente como que algo sube y baja. Le dan una noticia, hermano, ya sabe que el peso se devaluó más. Y usted como gana dólares hasta le da gusto, porque gana los pesos, se le sube y se le baja la bilirrubina. ¿Sabe cuánto estamos viendo? ¿Cuánto cuesta la moneda de Venezuela? De Venezuela, ¿verdad? 800,000 pesos, que viene a ser 20 pesos mexicanos. Y eso ganan al mes. Su salario mensual, 800,000 pesos y fracción, es el salario mensual. Y el equivalente al dólar, $1 al mes. ¿Usted lo haría con $1 al mes? No le sirve ni por una Coca-Cola, a menos que vaya al McDonald's y pide un sweet tea y con refil. Pero $1 no le alcanza ni para agarrar aviada. ¿Se imagina cómo es la situación? Bueno, aquí no ganamos $1 al mes, ni siquiera en una hora. Aquí la gente no se conforma con nada de eso, pero hay lugares donde están bien atribulados. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros no dependemos del dinero, dependemos del que nos provee todas las cosas. Entonces, ¿por qué estar angustiado? ¿Por qué estar estresado? ¿Por qué estar con que trae taquicardia? Oigan, yo me pude dar cuenta que los filisteos, cuando logran hacer que una persona se empiece a preocupar por la envidia que le tienen de quitarle sus bienes materiales, y entonces empieza esa persona a comparar su salario con los que ganan más, y se empieza a autocompadecer de sí mismo, porque yo no estudié, porque no fui a la escuela, y se empieza a enfocar en la rivalidad, en la competencia, que él sí, que yo no, que tú sí, que yo no. Y lo único que atrae a la vida, preocupación. Y la preocupación lo lleva a uno a ponerse depresivo. ¿Cuántos de aquí sufren de depresión? Ninguno, ya se fue. Me gustó
que un día estábamos orando por alguien aquí en la iglesia y de repente así se desguanzó. Y entonces alguien dijo, salió una sombra corriendo. ¿Y quién era? Ni queremos saber quién era. Lo bueno es que se fue. Debió haber sido un filisteo. Usted y yo lidiamos con filisteos, con espíritus, hermano, que de repente lo ponen a uno. Ahora, ¿cómo yo puedo saber si soy alguien que está lidiando con envidia? Si de repente se hace uno irónico, actitudes irónicas, con conversaciones así, con preguntitas que a veces le dejan sentir que está uno molesto. Sí, pues a mí me decían que fíjese cómo me decían a mí. Yo trabajé en una empresa donde, pues eran millonarios ellos. Y entonces uno de los consuegros, porque eran 2 consuegros que sus hijos se casaron y se hicieron un negocio y sacaban $3 millones al mes. Y yo era su manager de ahí, del almacén de perfumes importados europeos. Y entonces me decían, ay, ve a hablar allá con el Mr. Eduardo Farisei. Así se apellidaba uno de los viejitos. Y el otro se apellidaba Amos. Pregúntale a Eduardo Farisei o a Eduardo Amos. Con ironía me decían, tenían envidia. Y yo no hacía más que hacer mi trabajo. Pero como Dios pone la gracia, ¿cuántos de aquí recibieron la gracia de Dios? Y si la gracia de Dios está en tu vida, ¿por qué no lo lucimos? Que digan lo que digan. Yo hasta me da risa que digan eso. ¿Por qué? Porque no saben que yo no soy Eduardo Farisei, soy Eduardo Cristo. Por la unción del Espíritu Santo sobre mi vida, porque nos llamó cristianos. ¡A su nombre! ¿Por qué estar estresado? ¿Por qué estar preocupado? ¿Por qué rivalizar? ¿Por qué tener baja estima? ¿Por qué tener alta presión, baja presión de la sangre? ¿Por qué tener, hermano, angustia? ¿Por qué tener ansiedad? ¿Por qué tener asma? Porque se nos ha olvidado quiénes somos. Somos embajadores del reino de los cielos. Allá no hay enfermedades. Dice que cuando regresamos allá no va a haber ni asma, ni angustia, ni temor, ni dolor, ni fracaso, ni baja estima, sino que vamos a brillar como las estrellas. Aunque cada una diferente gloria, pero eso es por voluntad de Dios. A cada quien le va a dar la función que tenga que tener. Pero aquí en la tierra, hermano, tenemos que aprender a salir adelante con las palabras que salió adelante David. Ahora, ¿quién era Saúl? Si esto fue Goliat, el filisteo, ¿quién era Saúl? Saúl era una persona que tenía de sí mismo un concepto demasiado bajo y lo pusieron al tope de físicamente, pero chaparrito y enanito emocionalmente. Samuel le dijo, 1 Samuel capítulo 15, verso 16. 1 Samuel capítulo 15, verso 16, mire. Dijo entonces Samuel a Saúl. Todavía no está, ¿verdad? Ah, sí está. Tremendo. Pues eres tu hijo. Dijo entonces Samuel a Saúl, espera, déjame que declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo, habla. Y Samuel le dijo, no es verdad que aunque eras pequeño. ¿A qué? ¿A qué era pequeño? Porque los ojos de la gente eran grandote. Pero sus ojos cuando se veían en el espejo se veía así chiquito. No es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, quiere decir que tenía una estima del mismo muy pequeña. Tú y yo no podemos tener una baja estima de que somos hijos de Dios. Tú no puedes decir, es que soy carne y hueso. No, tengo Espíritu Santo. ¿Acaso es más poderoso el Espíritu Santo que está en Enrique que el Espíritu Santo que está en Vero? Es el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu que te da profecía es el mismo Espíritu que te hace hablar en lenguas. ¿Acaso es más uno que el otro? Es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sentirse uno más que otro? No, pero él se sentía pequeñito delante de sus propios ojos. Muy baja estima.
y fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ungió rey sobre Israel. Miren lo que Dios hace con el que se siente pequeñito, lo pone y le da una función para que no se ande sintiendo poca cosa. No dice que anda buscando para llenar un reino de reyes y sacerdotes. Ay, hermano, pero si siempre fue ujier, pero eso tarde que temprano cambia. De repente que le pongan una corona de rey en el reino de Dios, el Trump se va a quedar atorado y lo va a ver así con su coronota. Usted va a decir, esta corona brilla más que mi copete. Ay, perdón. La estima demasiado baja causa que uno sea una persona insegura. ¿Sabe usted que Saúl era un rey? Ese tenía corona, pero por dentro se sentía inseguro. Entonces, ¿sabe qué hacía para mostrar su confianza? A todos los ponía a ayunar. Y pobrecito del que no ayune. Como que algunas iglesias cristianas ponen reglas bien duras para el ayuno. Es que esto no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Yo le he dicho, sí venimos en ayuno, pero para poner oído a lo que Dios habla. Pero eso no nos va a hacer mejor uno que otro. Porque Saúl creía que poniéndolos a todos en ayuno iba a ser poderoso su reino. Y dice, no fue así. Ahora fíjese una cosa. Cuando él se empezó a evidenciar que tenía esa, cuando empezó a ver los halagos que le hicieron a David. Y te voy a preguntar algo, ¿qué sientes cuando a alguien se le da una posición? Hermano, va a ser columna de la iglesia. Dices tú, ay, pero pues si yo soy mejor que él. No puede haber esa clase de rivalidad. Tiene que decir uno, gloria a su nombre, que pues, ojalá levanten más. No vayas a pensar, no, pero al ratito va a caer. No, yo voy a orar porque nunca caiga, sino para que Dios lo mantenga siempre de pie. ¿Por qué? Porque no podemos andar con actitudes filisteas. Entonces la liberación de la que yo estoy hablando es de actitudes de uno, que no son ni de uno, son los filisteos que vinieron y las plantaron en la mente, en el corazón, en los sentimientos. Y entonces tenemos que derribar al campeón. Pero sí lo pudo hacer David. Bueno, si esto era Saúl, entonces, hermano, ¿quién era David? David es aquel que dice, y esto me bendijo tanto, pero espero que usted lo capte. 1 Samuel capítulo 17, verso 48. Fíjese lo que dice aquí. Sucedió que cuando el filisteo, ¿quién era el filisteo? Goliat. Se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David. Este corrió rápidamente hacia el frente de la batalla para enfrentarse al filisteo. No hay como enfrentar lo que uno mismo trae por dentro. No es excusándolo, ni negándolo, sino reconociéndolo. Usted sabe que dice que era un campeón de Gat, y allá era donde había viñedos de uva, y ahí era donde se extraía el vino, y entonces era como el alcoholismo. Y fíjese usted una cosa, pero la gente que va a los lugares para ser tratados por medio del AAA o el AA, ¿cómo se llama? Que es Alcohólicos Anónimos, AA. Lo que primero que empiezan a decir, sí, cierto, tengo necesidad de ser libre de eso. Es verdad, padezco de eso, pero no lo pueden estar diciendo siempre. Entonces Cristo tiene una forma mejor, es bautizándolo. Lo agarra y lo sepulta en agua y dice, esto era antes, pero ahora sois nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, en Cristo son hechas nuevas. Entonces uno no puede seguir atormentándose con lo que uno fue antes, porque ahora las cosas han cambiado. A su nombre. Y dice el verso 49, y David metió la mano en el saco y sacó de él una piedra y la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra se hundió en su frente, y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Y así venció David al filisteo con una honda y una
Metió a su saco y sacó una piedra. Pero ¿cuántas traía en el saco? ¿Quién se acuerda? 5 piedras. Eso lo encuentra en el verso 40. Verso 40. Y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras, pero no roñosas, lisas, y las puso en el saco de pastor que traía, y en el zurrón y con la honda en la mano se le acercó al filisteo, y entonces fue como le pegó en la cabeza. Ahora, ¿qué clase de piedra sacó de la bolsa? Porque dice que había 5, y usted sabe que habla el 5 de los ministerios, pero dice que agarró una, y aquí dice que la puso en su saco de pastor. Entonces la enseñanza que da un pastor es como ir al psicólogo. Te está dando estrategia cómo poder enfrentar al filisteo, cómo deshacerte de la envidia, de la contienda, de la rivalidad, de la baja estima. Eso lo enseñan los psicólogos en la tierra, pero aquí Dios lo tiene en la Biblia. Entonces mejor ir con Dios, que conoce nuestra alma mejor que nadie, que ir con un psicólogo que luego tiene que ir con otro psicólogo para que le saque todo lo que le dijo a usted. Porque cada que lidia con un espíritu se le brinca, y después el psicólogo está más destrampado que el enfermo. Pero cuando tiene la unción del Espíritu Santo no se le brinca, sino que sale fuera. Y agarró esa piedra, dice que era de las 5, pero dice que eran piedritas lisas. Digo usted, Dios nos tiene que ir alisando. ¿Y cómo se alisan las piedras? Una con otra pega, y le quita de repente lo picudo. Por eso no se extrañe que de vez en cuando a alguien se le ponga picudo. Le tienen que botar lo picudo y lo tienen que dejar lisito. Dígale usted a su esposa, ya estás más lisita. Y va a decir, ¿y tú ya estás más lisito? No, pues vamos a dar nosotros otros entronazos, ¿verdad? Y se van a ir puliendo. De repente, ya cuando menos se acuerde, ya está como tortuguita. Esas piedritas así redonditas, lisitas, que son las que Dios usa. Cuando ya logra uno superar los tratos, cuando ya no se pelean. Mire, cuando Adán agarró a Eva, le dijo el Señor, te haré una ayuda idónea. Te haré, pero no dijo en qué año. Y pasan 10 años y todavía está el piquito por ahí. Usted sabe que Isaac y su esposa fueron uno de los mejores matrimonios, pero se traían sus escondiditos. Ella era más apegada a Jacob y él más apegado a Esaú. Y entonces le decía, mira que no sepa tu papá. Así como usted comprenderá. A veces uno dice, que no sepa tu mamá, que no sepa tu papá. Y el Señor oyendo los cuentos esos. Y se les hace falta una lisadita. Y de repente se les descubre el pastel y se empiezan a pelear. Y entonces, ¿qué pasó? Que los dos tienen defecto y a los dos los trabaja por igual. Y a los dos los deja hasta que llega el momento en que dicen, porque las piedras lisitas se parecen una con otra. No sé si usted ha visto esas piedras de río, que ya están así como tortuguitas, lisitas. Usted no ve la diferencia entre uno y otro, se ven casi igual. Dice que así son los matrimonios cuando ya llegan a la edad adulta y ya se dieron tantos piques que de repente parecen la misma persona. Hasta en la cara se parecen. Y parecen hermanos. Y Dios aquí nos ha traído para que nos parezcamos a Cristo. Pero ¿sabe qué es lo que le hicieron a Cristo? Para agarrar ese lugar que es con un nombre sobre todo nombre. Pasó escupitajos, coscorrones, burlas, críticas. ¿Alguien de aquí ha padecido algo de eso? ¿Se han burlado de ti? Uy, muy cristianito. Uy, ya, desde que va a la iglesia. Uy, ahora sí ya se siente como que trae alas. Ya se siente que es el mejor. Y uno dice, Padre amado,
¿Cómo he de pasar este trago amargo? Decía, ¿no? Santo su nombre. Lo tienes que aguantar. ¿Por qué? Porque tiene que llegar el encontronazo para que se ponga lisito. Tan lisito quedó Felipe con las pedras que le dieron, que dijo, no les tomes en cuenta la falta. Oiga, llegar a ese nivel de decir, no le tomes en cuenta, con esa actitud va a tumbar al filisteo, a Goliat. Cayó, y por si fuera poco, fue, y hermano, le dio con la piedra y lo tumbó, lo mató, y luego agarró corriendo y agarró su espada y lo volvió a matar. Si ya estaba muerto, ¿para qué lo remató? Santo su nombre, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que un muerto se puede morir otra vez? Se mueren aquí en la tierra, se mueren del otro lado también. La muerte eterna, reservada para Saúl. Pero sabe una cosa, en cambio Esteban, hermano, se fue vivito. David se fue vivito al reino de Dios, hermano. Porque dice que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Abraham, Isaac, Jacob, todos están vivos. Y le tengo buenas noticias, usted y yo vamos para el reino de los vivos. Pero aquí nos tienen que dar nuestra pulidita para poder derribar filisteos. Así que vamos a derribar filisteos ahorita. ¿Usted quiere echarlos fuera? ¿Quiere vencerlos? Yo le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a sacar de nuestra vida cualquier influencia que haya llegado y nos haya perturbado tanto. Porque déjenme decirle que David tuvo que lidiar contra Goliat. ¿Por qué a tan temprana edad tuvo que vencer a Goliat? Y dijo, el Dios que me libró del oso y del león, ese mismo Dios me librará de Goliat, de este campeón. Y lo derribó con el poder del Espíritu Santo cuando empezó a dar la palabra que traía en el saco pastoral. Déjenme decirle una cosa, Dios a los pastores les da piedritas y de vez en cuando les sacan su chipotito al que escucha la palabra, pero es para dejarlo lisito, no para provocar la ira. Ojalá que usted cuando viene y oye una palabra que le cayó anillo al dedo, no se vaya murmurando, sino que se vaya lisito. Cuando usted ve que alguien sale contento, salió lisito. Cuando sale como que enchilado, es que como que le hace falta más. Pues vamos a sacar de nuestra vida la envidia. No se puede pelear esta batalla si uno no reconoce su condición de lo que uno lo está afectando. Pero cuando uno se da cuenta y uno dice, quebrando ese poder, lo debilito y lo echo fuera de mi vida, lo empieza usted a quebrantar. Lo empieza a quebrantar, cuando menos se acuerda ya no está en su vida. Así es como se libera. No crea que todo el tiempo va a estar alguien ahí que lo venga y le ponga la mano y le echa aceite encima de la cabeza y fuera y fuera y fuera. A veces se tiene que hacer eso con la persona cuando llega nuevecita, pero ya los que tienen tiempo caminando con Cristo, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos que aprender a hacerlo. A decirle a la envidia, fuera de mi vida. A ver, repita conmigo, espíritu de envidia. Espíritu filisteo, quebranto tu poder, te echo fuera de mi vida, fuera de mis deseos, fuera de mi manera de pensar, fuera tristeza, quebranto tu poder, debilito tu fuerza, te echo fuera de mi vida. Dolores emocionales, dolores que afectan el alma, no los recibo más, puedo perdonar, puedo ser libre de todo resentimiento, para que las dolencias del alma no sigan afectando mis dolencias físicas. Echo fuera de mi vida todo dolor de pensamientos, de recuerdos, de tormentos mentales, fuera de mi vida. Quebranto ese poder, lo echo fuera. Toda frustración de la vida no le daré lugar en mi cuerpo ni en mi mente. Echo fuera toda frustración. Estaré contento, estaré satisfecho con lo que Dios haga en mi vida. Si a Dios le place, me ha entregado su reino, Él lo ha reservado, un lugar para mí. No estaré frustrado, porque Dios tiene recompensa para mí.
Por lo tanto, no tengo por qué rivalizar con nadie. Diga, fuera de mi vida, toda rivalidad, toda competencia. No competiré con mi cónyuge, ni con mi hermano, ni con mi hermana, ni con mis hijos, porque Dios me ha dado un lugar especial. No podré ser mejor haciendo ver mal a nadie, porque Dios me ha visto con buenos ojos. Fuera de mi vida toda baja estima. Sé quién soy. Pertenezco al reino de los cielos. Dios me ha comprado por precio de sangre. Por lo tanto, mi vida tiene un gran valor ante los ojos de Dios. Viviré aquí en la tierra sabiendo quién soy. No necesito de ninguna adicción. Tengo a Dios conmigo. Él es el que me llena. Diga, echo fuera de mi vida toda debilidad para adicciones. No recibo ningún engaño con una falsa medicina que no me hará sentir bien. Echo fuera toda adicción, toda actitud compulsiva, fuera de mi vida, fuera ansiedad, quebranto ese poder. No me preocuparé más. Fuera de mi vida todo estrés, todo espíritu depresivo, quebranto su poder. Echo fuera de mi vida. Rompo cadenas, rompo herencias ancestrales que tienen que ver con el estrés. No padeceré del corazón. Mi corazón está sano por la sangre de Jesús y la palabra de Dios, que cuando llega a mi vida sana mi mal. Ahora, en el nombre de Jesús, echo fuera de mi corazón todo recuerdo tormentoso, todo resentimiento, toda lástima. No recibo ningún engaño de estos. Fuera toda inferioridad, fuera celos amargos. No los quiero conmigo. Quebranto ese poder en el nombre de Cristo. Dios me ha hecho más que vencedor. Dios está trabajando mi vida y cada día va de gloria en gloria. Y aún no se ha manifestado lo que he de ser, pero sé que cuando Él venga, todo esto que se desvanece se convertirá para la gloria de Dios en lo que Dios ha hecho durante toda mi vida en su evangelio. Diga, soy una nueva criatura y viviré por la eternidad. Ni la muerte ni el infierno podrán resistir a ninguno de nosotros, porque somos la iglesia de Cristo. Diga, echo fuera de mi vida toda dolencia, todo malestar. Háblele a su cuerpo, dígale, está sano por la palabra de Dios. Cuando Dios envía su palabra, sana todo mal. Tengo la mente de Cristo. Echo fuera toda obsesión. No tiene parte ni suerte ninguna obsesión, ninguna actitud compulsiva, ninguna adicción. En el nombre de Jesús me desato, rompo la cabeza del campeón, porque Dios es el verdadero campeón. No hay ningún campeón que pueda suplantar el reino de Dios. Ese es mi Cristo. A Él alabaré, a Él serviré. Ahora dígale, Señor Jesús, con tu Espíritu Santo, llena mi vida, sáciame, inúndame, hasta que me convierta en mis pensamientos, en lo que tú estás haciendo en mi vida, la realidad del reino de los cielos aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, cierro esas puertas, séllalas, Señor, para que no gobiernen mi vida. Toda envidia no tiene ni parte ni suerte en este reino, que es el reino de Cristo. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios.